¿Qué tal? ¿Cómo están? Jóvenes, en esta ocasión vamos a seguir con nuestros temas de reforzamiento. Vamos a hablar sobre la sintaxis, principalmente del sujeto y el predicado. Cuando hablamos de la sintaxis, estamos hablando de una disciplina de la gramática que se encarga de estudiar principalmente las relaciones o los vínculos que existen entre las palabras, cómo éstas se estructuran en funciones mayores. Principalmente la sintaxis se encarga del análisis oracional. Es por eso que la sintaxis se centra principalmente en la oración. La oración, recordemos, es una unidad comunicativa, puesto que a través de las oraciones nosotros transmitimos mensajes. Las oraciones presentan sentido completo y ortográficamente llevan un punto. Ahora, esta oración presenta una estructura general. La estructura general de la oración es presentar un sujeto y un predicado. Muy bien, justamente vamos a hablar entonces sobre la estructura de las oraciones en sí el día de hoy. Entonces, nuestro tema de hoy es el sujeto y el predicado. Empecemos con el sujeto y el reconocimiento de esta función gramatical. Muy bien, entonces diremos lo siguiente. El sujeto viene a ser la parte de la oración, que nos habla de quién o de qué en sí estamos nosotros comentando o hablando en la oración. ¿Entendido? El sujeto es de quién o de qué se habla en la oración. Ahora, el sujeto presenta como núcleo principalmente al sustantivo. También puede ser un pronombre o también puede ejercer esta función un infinitivo. Por ejemplo, veamos aquí, 2 esforzados estudiantes recibieron un diploma por su participación. En toda oración, para poder hallar al sujeto, lo que se va a realizar es buscar al verbo. Busco al verbo principal de la oración. En este caso, el verbo viene a ser recibieron. Ahora recordemos, a ese verbo se le realiza la pregunta ¿qué? O la pregunta ¿quién? Si es plural, ¿quiénes? Aquí sucede lo siguiente. Mi verbo es recibieron. Yo puedo preguntar ¿qué recibieron? O puedo preguntar ¿quiénes recibieron? ¿Qué sucede si se puede plantear ambas preguntas? ¿Recordamos? Muy bien. Se debe escoger quiénes. ¿Ante qué y quiénes? Y estas dos se pueden preguntar al verbo, por lo tanto prefiero quiénes. Entonces, ¿quiénes recibieron un diploma por su participación? ¿Quiénes recibieron? 2 esforzados estudiantes. Entonces, el verbo es recibieron y se pregunta quiénes. Respuesta, 2 esforzados estudiantes. Viene a ser el sujeto. Ahora, 2 esforzados estudiantes equivale a decir ellos. Ellos recibieron un diploma por su participación. Recibieron acepta como persona ellos o ellas. En este caso, ellos, que equivale a 2 esforzados estudiantes. Entonces, cuando yo pregunte quién o pregunte quiénes, mi verbo va a concordar con persona y número. Puede ser yo, nosotros, tú, ustedes, él, ellos. Muy bien. Ahora, siguiente oración. Nosotros redactaremos el informe final. Nuestro verbo es redactaremos. ¿Entendido? Nuestro verbo es redactaremos. Entonces, yo puedo preguntar qué redactaremos o puedo preguntar quiénes redactaremos. Cuando pueda plantear ambas preguntas, prefiero quiénes. Por lo tanto, yo diré quiénes redactaremos el informe final. La respuesta es nosotros. Viene a ser el sujeto. Por último, el leer a diario ayuda a mantener una buena memoria. Entonces, buscamos nuestro verbo. En esta ocasión, el verbo es una perífrasis verbal. Ayuda a mantener.
Preguntamos, ¿quién ayuda a mantener una buena memoria? O preguntamos, ¿qué ayuda a mantener una buena memoria? En este caso, la pregunta sería, ¿qué ayuda a mantener una buena memoria? ¿Qué ayuda? El leer a diario. Cuando yo pregunto quién o pregunto quién, entonces el sujeto que se encuentra se puede sustituir por los pronombres yo, tú, él, más sus femeninos y plurales. Cuando pregunto qué, se puede sustituir por eso. Veamos ahí. Eso ayuda a mantener una buena memoria. Y eso equivale a leer a diario. Muy bien. Entonces, el sujeto es de quién se habla o de qué hablo en la oración. En la primera oración, ¿de quién hablo? De dos esforzados estudiantes. En la segunda oración, ¿de quién hablo en la oración? De nosotros. Y en la tercera oración, ¿de qué hablo? De leer a diario. Ese es el sujeto. Muy bien. Ahora, continuemos. Este sujeto, una vez que aprendo a hallarlo, voy a ir a la estructura, es decir, analizar quiénes están dentro del sujeto. Veamos, el núcleo del sujeto es la palabra principal y esta palabra puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre, puede ser un infinitivo o una proposición subordinada. Veamos, en el caso del modificador directo, viene a ser los determinantes y el adjetivo. Incluye las frases adjetivas. El modificador indirecto viene a ser la frase preposicional, la comparativa y la proposición y aposición. La aposición puede ser específica, que no lleva comas, y la explicativa, que va entre comas. Muy bien, veamos con los ejemplos. Luis leyó una revista. Siempre el paso número 1 para hallar al sujeto va a ser encontrar al verbo. En este caso, el verbo viene a ser leyó. Pregunto, ¿qué leyó? ¿Quién leyó? Ante ello, se prefiere quién. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿quién leyó una revista? ¿Quién? Él leyó. ¿Y quién es él? Luis. Luis viene a ser el sujeto. Luis es un sustantivo propio. El sustantivo cumple el rol o función de núcleo del sujeto. Por lo tanto, es nuestro sujeto. Muy bien. El joven estudioso de nuestra escuela obtuvo una beca. El verbo es obtuvo. Entonces yo pregunto, ¿qué obtuvo? ¿Quién obtuvo? Preferimos quién. Por lo tanto, viene a ser ¿quién obtuvo una beca? ¿Quién? Respuesta, el joven estudioso de nuestra escuela o él simplemente. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Quién obtuvo una beca? El joven estudioso de nuestra escuela. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué ser? Estamos hablando del joven. Y joven es un sustantivo, de ahí que sea núcleo del sujeto. La palabra él es un determinante artículo, cumple el rol de modificador directo. Estudioso es adjetivo, puesto que describe a joven, por ello es modificador directo. Ahora, de nuestra escuela es una frase prepositiva, ya que empieza con una preposición. Entonces es un modificador indirecto. Y así tenemos la estructura del sujeto y la siguiente parte o estructura es el predicado. Muy bien. Siguiente. El joven que estudia mucho obtuvo una beca. En este caso, nosotros encontramos más de un verbo. Los verbos son estudia y obtuvo. Para formular mi pregunta, para encontrar al sujeto, tengo que preguntar al verbo principal. Entonces, estudia es un verbo que lleva
delante de él a la palabra que. Y esta palabra es un subordinante. Por lo tanto, estudia es un verbo subordinado y obtuvo queda como verbo principal. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué obtuvo? ¿Quién obtuvo? Preferimos quién. ¿Quién obtuvo una beca? El joven que estudia mucho. Entonces, joven vendría a ser núcleo del sujeto. El artículo él vendría a ser o es el modificador directo. Y que estudia mucho es una estructura subordinada. ¿Entendido? Es una proposición subordinada que modifica al sustantivo joven. Refiere al sustantivo joven. Por lo tanto, las subordinadas que modifican al núcleo del sujeto cumplen el rol de modificador indirecto. Veamos entonces. Tenemos, él es un determinante, joven es un sustantivo y que estudia mucho es una proposición subordinada. Los llevamos a sus funciones respectivas. El sustantivo es núcleo, el determinante es modificador directo y la proposición subordinada es modificador indirecto. Y así tenemos entonces finalmente nuestro sujeto y su respectivo predicado. Muy bien. Ahora, tenemos ahí, el joven Luis, el estudioso, obtuvo una beca. En este caso, el verbo viene a ser obtuvo. Entonces, yo formulo mi pregunta. ¿Qué obtuvo? Y tenemos quién obtuvo. Por lo tanto, en este caso, vendría a ser quién obtuvo una beca. Nuestra respuesta sería el joven Luis, el estudioso, que equivale a él. Él obtuvo una beca. Entonces, tenemos lo siguiente, que él es un determinante artículo, joven es un sustantivo común, Luis es un sustantivo propio y el estudioso está compuesto por un determinante y un sustantivo, donde el sustantivo es la palabra principal. Se le denomina frase nominal. Ahora veamos aquí. Entonces, nuestro sujeto en sí es la estructura el joven Luis, el estudioso, donde él vendría a ser modificador directo. Estoy hablando propiamente del joven, vendría a ser el núcleo, pero si digo el joven obtuvo una beca y lo oímos de esa manera, sabemos que hablan de un joven, que es un sustantivo común, puesto que nombra de manera general. Pero al decir Luis, especifica, ¿no es cierto?, en cierta medida, de quién estamos hablando. Por lo tanto, Luis especifica. Viene a ser una aposición específica. Pero lo que está entre comas, esta frase nominal, el estudioso, también refiere al joven. Entonces, es una aposición llamada explicativa cuando va entre comas. Finalmente, tanto la aposición específica como explicativa cumplen el rol de modificador indirecto. Y así tendremos nuestro sujeto y su respectivo predicado. Muy bien. Ahora que sabemos reconocer al sujeto y su estructura, vamos a culminar el bloque del sujeto con el análisis de las clases de sujeto. Veamos, por el número de núcleos. Si aparece un solo núcleo, el sujeto es denominado simple. Si aparece más de un núcleo, compuesto. Por la presencia del sujeto, si este aparece escrito, se manifiesta mediante la escritura, lo puedo ver ahí, se le va a llamar sujeto expreso. Está explícito, aparece, está expresado. Pero si este no se halla ahí, está sobreentendido, se le va a denominar sujeto tácito. Otros le llaman sujeto silente, silencioso. Muy bien. Por el tipo de voz en la acción, si el sujeto ejecuta o realiza la acción, se le va a denominar activo. Pero si éste recibe o padece la acción, se le va a denominar pasivo. Ahora, si se presenta
modificador indirecto en la estructura del sujeto, se denomina complejo. Y si no aparece MI o modificador indirecto, incomplejo. Muy bien. Veamos aquí entonces ejemplos donde reconoceremos al sujeto, su estructura y clases. Oración 1. Esos niños traviesos extrañan correr por los parques. Verbo extrañan. ¿Quiénes extrañan correr por los parques? Esos niños traviesos. Por lo tanto, el verbo forma el predicado, el verbo es núcleo del predicado. El sujeto es esos niños traviesos. Donde hablo específicamente de los niños, que es sustantivo, es núcleo del sujeto. Esos es un determinante demostrativo cuyo rol es ser modificador directo. Y traviesos es adjetivo porque describe a niños, es modificador directo. Entonces, el sujeto presenta un solo núcleo, de ahí que sea simple. Aparece escrito, es expreso. Los niños son los que extrañan correr por los parques. Ellos son los que ejecutan la acción. Por lo tanto, el sujeto es activo. No se halla modificador indirecto en la estructura del sujeto. Por lo tanto, es incomplejo. Los reclamos de los postulantes llegaron muy lejos. Verbo llegaron. ¿Qué llegaron muy lejos? Los reclamos de los postulantes. Por lo tanto, tendremos que los es modificador directo, reclamos núcleo del sujeto, de los postulantes modificador indirecto y llegaron es núcleo del predicado. El sujeto tiene un solo núcleo que reclamos, por lo tanto es simple. Aparece escrito, es expreso. Los reclamos son los que llegan lejos. Se entiende que es activo y es complejo, puesto que se presenta un modificador indirecto reemplazado, o mejor dicho, constituido por la expresión o frase de los postulantes, MI. Muy bien. Los estudiantes fueron castigados por el director. En este caso, vemos que el verbo es fueron castigados. ¿Quiénes? Los estudiantes. Vendría a ser los, modificador directo, estudiantes es el núcleo del sujeto. Entonces, el sujeto presenta un núcleo de simple, es expreso, está escrito, pero los estudiantes son castigados por el director. Entonces, reciben el castigo, reciben la acción. El sujeto es pasivo y es incomplejo, puesto que no hay modificador indirecto. Siguiente ejemplo. Estudiaron mucho por su ingreso. En este caso, el verbo viene a ser el siguiente. El verbo viene a ser estudiaron, luego viene a ser nuestro núcleo predicado. Ellos estudiaron mucho por su ingreso. Entonces, el sujeto no aparece escrito. Se sobreentiende que es ellos. Por lo tanto, el sujeto es simple, es tácito. Ellos estudian, ellos ejecutan la acción, es activo. Y se sobreentiende que el pronombre aparece sin complemento alguno. Entonces, diremos que es incomplejo. Muy bien. Una mujer como tú cautivó su corazón. En este caso, tenemos que cautivó es el verbo. Luego tenemos una mujer como tú, vendría a ser nuestro sujeto, donde una es MD, mujer es núcleo y como tú, MI. Entonces tendríamos ahí sujeto, predicado, el sujeto es expreso, es simple, tiene un núcleo, es activo y es complejo. Continuamos aquí. Dice que logres tu ingreso nos importa. Verbo logres, verbo importa. Logres lleva adelante una palabra subordinante, por lo tanto es un verbo subordinado, importa principal. Pregunta, ¿qué nos importa? Que logres tu ingreso. Atención con esto, recordemos, si toda la parte subordinada, toda la estructura subordinada es que logres tu ingreso, equivale al sujeto, entonces quiere decir que toda la parte subordinada es una proposición subordinada. Si la proposición subordinada equivale al sujeto, se considera todo como núcleo.
¿Entendido? Si el sujeto coincide con la proposición subordinada, se le considera a todo como núcleo. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Entonces no se analiza, lo dejamos ahí. Quedaría de la siguiente manera: sujeto simple, expreso, activo, incomplejo. Muy bien. Ahora hablemos del siguiente elemento oracional, el predicado. Definición del predicado. Señala todo lo que se dice en cuanto al sujeto. ¿Entendido? Es lo que se dice del sujeto. Puede ser predicado nominal cuando tenga atributo y predicado verbal sin atributo. Veamos, los estudiantes logran sus metas. Vamos a buscar al predicado. ¿Qué es el predicado? Lo que se dice, comenta o habla del sujeto. Verbo, logran. ¿Quiénes logran sus metas? ¿Quiénes? Los estudiantes. Ahora, ¿qué es lo que se dice de los estudiantes que logran sus metas? Entonces, lo que se dice del sujeto viene a ser el predicado. Ahí está. Muy bien. Ahora, clases de predicado. Tenemos al predicado nominal. Es aquel que presenta verbo copulativo, o sea, un verbo que no tiene sentido pleno. Por lo tanto, necesita obligadamente un complemento que especifique a ese verbo. Se le va a denominar atributo o complemento atributo. Veamos aquí entonces el ejemplo. Los estudiantes parecen cansados. El verbo es parecen. Si yo digo los estudiantes parecen, queda un vacío. Quien complete ese vacío es la palabra cansados. Por lo tanto, cumple el rol de atributo. Y además describe o nos habla del núcleo del sujeto. Cansados nos describe, nos comenta, nos habla de los estudiantes. Ello hace que sea atributo. El dar sentido al verbo y describir o hablar del núcleo del sujeto. Por lo tanto, el predicado que se forma es nominal. Ahora, el predicado verbal no presenta atributo, es decir, puede presentar otros complementos. ¿Entendido? Veamos aquí. Tenemos, por ejemplo, Pedro compró un libro a su hija ayer, donde el verbo es compró. ¿Quién compró un libro? Pedro es el sujeto. Pero ahora veamos el predicado en sí. La acción compró recae, se va directamente sobre un libro. Vendría a ser objeto directo. Ahora, quien se beneficia de la acción y que se beneficia de lo que compró es la hija. A su hija viene a ser el objeto indirecto, el beneficiario de la acción. ¿Sobre quién recae la acción? O de el libro. Quien se beneficia de la acción, la hija, oí. ¿Y cuándo fue eso? Fue ayer. Se le considera complemento circunstancial de tiempo. Y todo ese predicado es verbal. ¿Entendido? No presenta atributo, pero sí puede presentar, como estamos viendo, otros complementos. Muy bien. Ahora, los complementos del predicado justamente son las palabras que especifican o amplían la información del verbo, o sea, del núcleo del predicado. ¿Y quiénes pueden ser los complementos del predicado? Hemos visto, puede ser el complemento atributo, el complemento directo o más conocido como objeto directo, el complemento indirecto o conocido como objeto indirecto, el complemento circunstancial, el complemento predicativo y el complemento agente. Veamos aquí. El complemento directo, el famoso OD, es el complemento que recibe directamente la acción del verbo. ¿Sobre quién o sobre qué recae la acción del verbo? Puede ser sustituido por los pronombres lo, los, la, las. Y
se puede convertir en sujeto pasivo. Veamos. El arquitecto diseñó las maquetas esta tarde, donde el verbo es diseñó. Entonces, diseñó. La acción de diseñar, la acción diseñó, recae sobre las maquetas. Vendría a ser OD. Recordemos que se puede sustituir ese OD por los pronombres lo, los, la, las. Si es las maquetas, maquetas es femenino plural. Por lo tanto, el reemplazo es por las. El arquitecto las diseñó, las diseñó. Y ese las refiere a las maquetas. Muy bien. Si quiero pasar esto a sujeto pasivo, ¿se puede o no? A ver, veamos. Las maquetas fueron diseñadas por el arquitecto. Por lo tanto, las maquetas queda comprobado que es el objeto directo. Los tiernos cónyuges obedecieron las órdenes. Verbo obedecieron. A ver, yo podría decir que obedecieron recae directamente sobre las órdenes. También podría decir que los tiernos cónyuges las obedecieron. Equivale a las órdenes. ¿Entendido? Las órdenes fueron obedecidas por los tiernos cónyuges. Por lo tanto, el objeto directo se halla de esas maneras. Muy bien. Ahora hablemos del complemento indirecto. El complemento indirecto es aquel elemento quien se beneficia o perjudica de la acción verbal. Se puede sustituir por los pronombres le y les. Por ejemplo, el arquitecto diseñó maquetas para ustedes. El verbo viene a ser diseñó. El sujeto es el arquitecto. Ahora, la acción diseñó recae directamente sobre las maquetas. El arquitecto las diseñó. Las maquetas fueron diseñadas. Suficiente, eso de. Ahora, ¿quién se beneficia de lo que diseñó? Ustedes. Por lo tanto, la frase para ustedes es el que se beneficia. En este caso, vendría a ser objeto indirecto. Y si lo reemplazo por les, porque ustedes está en plural, sería el arquitecto les diseñó maquetas. Y ese les equivale a para ustedes, que es el objeto indirecto, y maquetas, objeto directo. Siguiente, repartió caramelos a todos los asistentes. En este caso, el verbo es repartió. La acción repartió recae directamente sobre caramelos. Los repartió, los equivale a caramelos. Los caramelos fueron repartidos. Comprobado eso de. Y a todos los asistentes viene a ser el que se beneficia de la repartición de esos caramelos. Por lo tanto, a todos los asistentes también se puede sustituir por les. Les repartió caramelos. Y ese les refiere a todos los asistentes. Por ello es hoy o llamado objeto indirecto, complemento indirecto. Sigamos. El complemento circunstancial. Este complemento especifica el tiempo, el lugar, el modo, la causa, la finalidad, afirma, niega, duda, condiciona, entre otras circunstancias, a la acción verbal. Por ejemplo, ayer te vimos en el parque con tus compañeros. Verbo vimos. ¿Cuándo fue eso? Ayer, circunstancial de tiempo. A ti te vimos, tú fuiste visto. Tes o de. Vimos verbo. En el parque, complemento circunstancial del lugar. Y con tus compañeros, complemento circunstancial de compañía. Expuso en la sala César Vallejo a las 4 de la tarde. Tenemos expuso es nuestro verbo, en la sala César Vallejo, complemento circunstancial del lugar, y a las 4 de la tarde, complemento circunstancial de tiempo. Vamos ahora con el
predicativo. Atención, hay dos clases de predicativo, el subjetivo y el objetivo. Para el caso del subjetivo, es aquella palabra o frase que afecta al núcleo del sujeto. Cuando afecta al núcleo del sujeto es el predicativo subjetivo. No es obligado, o sea que yo puedo suprimirlo o retirarlo de la oración sin que ésta se altere. Por ejemplo, Sara estudia feliz en la uni. Sara viene a ser en este caso nuestro sujeto. Estudia es el núcleo, el verbo. Feliz afecta a Sara. Feliz describe a Sara. Por lo tanto, es nuestro complemento predicativo subjetivo. ¿Y dónde estudia? En la uni, circunstancial del lugar. Entendido. Entonces, ¿qué sucede? Que feliz está, ¿no es cierto?, describiendo, modificando a Sara. No vayamos a confundir lo que es, ¿no es cierto?, circunstancial de modo con predicativo. El circunstancial de modo responde a cómo y es un adverbio. ¿Cómo estudia? Feliz. Además, feliz es adjetivo, por eso modifica el sujeto Sara. ¿Entendido? Además, recuerda esto, que es lo que dice aquí. La palabra feliz modifica al NS, Sara, y puede suprimirse sin alterar el sentido oracional. Si eliminamos feliz, quedaría Sara estudia en la uni y no se pierde el sentido. Muy bien. Ahora hablemos del predicativo subjetivo. Este de aquí, aquí sería objetivo. El predicativo objetivo modifica al objeto directo. Por ejemplo, a Luis lo nombraron alcalde. El verbo es nombraron. A él lo nombraron. Ese lo es pronombre de objeto directo, pero ese lo se refiere a Luis, o sea que a Luis y lo, ambos son OD, ya que refieren a la misma persona. Pero la palabra alcalde, alcalde modifica o refiere a Luis y al mismo lo. Por lo tanto, es un C de complemento, P de predicativo y O de objetivo, ¿de acuerdo? Aquí es objetivo, modifica al objeto. Muy bien. Y por último, hablamos del complemento agente. El agente aparece solo en oraciones pasivas. Es el que hace la acción en la oración pasiva. Recordemos que el sujeto pasivo no ejecuta, no hace la acción, la recibe. Por eso es pasivo. ¿Y quién hace la acción entonces en la oración pasiva? El complemento agente, que va encabezado o inicia con la preposición por lo general. Por ejemplo, los estudiantes triunfadores del concurso fueron recibidos por las autoridades. Nuestro verbo es fueron recibidos. ¿Quiénes fueron recibidos por las autoridades? Los estudiantes del concurso es el sujeto, pero ellos son recibidos, a ellos los reciben. Entonces, ellos reciben justamente esa acción, padecen esa acción. Entonces, ¿quién hace la acción? Las autoridades, los que reciben. Viene a ser el complemento agente, ya que el sujeto es pasivo, recibe la acción, y el que hace la acción son las autoridades. Y además inicia con la preposición por. Ese es el complemento agente que pertenece a la estructura justamente del predicado. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Bien, hemos repasado entonces el sujeto y el predicado, temas muy importantes para entender la oración compuesta, que vamos a analizar en nuestra siguiente clase. Gracias, nos vemos.